día, profesor. Cordial saludo. En esta actividad número 3, del cual estamos integrados por mi persona Johnny Luis Cantillo Angarita y mi compañero Otto Daniel Tatis Gordon, desarrollamos el estudio sobre las técnicas del análisis de datos y hemos escogido las tres técnicas que a nuestro parecer fueron las más importantes para el estudio que tuvimos. Fueron lineal regresión, regresión de coeficientes y regresión R-squared. Para empezar, definimos sobre el análisis de datos, que es el proceso de exploración, transformación y examinación de datos para identificar tendencias y patrones que revelen insights importantes y aumenten la eficiencia para respaldar la toma de decisiones. Una estrategia moderna de análisis de datos empodera a los sistemas y a las organizaciones para trabajar a partir de análisis automatizados en tiempo real, lo que garantiza resultados inmediatos y de gran impacto. Dentro de los tipos de los análisis de datos podemos resaltar el análisis descriptivo, que responde a la pregunta ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron nuestras ventas en la semana pasada? Como por ejemplo, también encontramos análisis de diagnóstico, que responde a la pregunta ¿por qué sucedió esto? O sea, como por ejemplo, ¿por qué aumentaron nuestras ventas con respecto a la semana anterior? Análisis predictivo, que responde a la pregunta ¿qué sucederá? Como por ejemplo, ¿cómo creemos que serán nuestras ventas en esas mismas tiendas durante la temporada de fiestas? Y el análisis prescriptivo responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Según nuestras predicciones recomendadas, o recomendamos enviar más cantidad de un producto determinado a fin de evitar que se agote. Dentro de los tipos de análisis que encontramos. Ahora, lo que es la línea regresión, el primer análisis, el primer método que pudimos estudiar, podemos decir que es un método estadístico en el cual nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables continuas cuantitativas. Estas dos variables corresponden a una variable dependiente y una variable independiente, que son de naturaleza paramétrica porque hacen suposiciones basadas en el conjunto de datos. Se utiliza la fórmula que describimos a continuación, y igual a b sub 0 más b sub 1 por x, donde y es la variable dependiente, respuesta o salida que queremos predecir, x es la variable independiente, factor que utilizamos para predecir y, b sub 0 es un intercepto y el b sub 1 son pendientes. B sub 0 y b sub 1 son de tipo numérico. Este modelo se desarrolló a partir de datos de muestra que nos ayudan a comprender la relación entre las variables independientes o variables de predicción y las variables dependientes o de respuesta. Dentro de el siguiente método, que es la regresión coeficientes o coeficientes, es importante poder interpretar los coeficientes de las variables independientes del modelo. Por eso hay varios aspectos que debemos tener en cuenta al interpretar los coeficientes de regresión, que son la observación, las unidades, modo correcto, igualdad de condiciones y causalidad. La observación podemos decir que se refiere a todo lo que se aplica en el modelo. Por lo menos tenemos un ejemplo aquí del ejemplo del carro. Para el modelo de ingresos, la observación es la persona cuyos ingresos están acordes a la compra del vehículo. Si estuviéramos analizando el consumo de electricidad, la observación sería la casa, en el caso de la casa. Y la unidad sería el kilometraje del carro y en el caso de la casa sería el consumo de energía. En cuanto al modo correcto, que es right way around, podemos asociar a la variable dependiente que puede ir aumentando de uno en uno según sea el ejercicio. La variable de igualdad de condiciones significa que asumimos, la variable de igualdad de condiciones o other die equals, significa que asumimos que solo cambia cuando cambia la variable predictiva o independiente.
Por ejemplo, en el modelo de ingresos, cuando dos personas idénticas, en este caso acá, que tienen diferentes profesiones, una tiene un título y otra no estudió, entonces se predice que la diferencia de ingresos será de acuerdo a sus conocimientos. Y en caso de la causalidad, siempre es importante tener en cuenta el momento de interpretar los coeficientes de regresión. Por ejemplo, la tasa de criminalidad en un mayor presupuesto policial es un indicador de una mayor tasa de criminalidad. La regresión Square, podemos decir que cuando se habla de correlación, la usamos para medir la dirección y la fuerza de una relación lineal compartida entre dos variables cuantitativas. Pero cuando hablamos de regresión, hablamos de hacer una línea real en el gráfico. Esta línea representa el patrón y se conoce como línea de regresión. La fórmula también se puede llamar línea de regresión en términos de mínimos cuadrados, que es lo que significa R-square en español, en donde la línea de regresión predice el cambio en Y cuando X aumenta en una unidad. Por todo esto, por lo tanto, R-squared es una medida que nos dice qué tan cerca está cada punto de datos que se ajusta a la línea de regresión, por lo que nos predice qué valores son reales. Por ejemplo, tenemos eh, en la tabla de regresión que va aumentando. Ahora desarrollamos un pequeño ejercicio demostrando las regresiones por intermedio de Python. Este ejercicio nos dice que tenemos una tabla de valores con el nombre de una persona, el peso y la altura. Nos faltaría en este caso, nos pide el ejercicio que hallemos el peso de David, de la persona con nombre David. Entonces debemos buscar el peso utilizando Python en el modelo de regresión lineal. Lo primero es que convertir la tabla en una gráfica. Al ver la gráfica que tenemos a continuación, vemos que existe una relación lineal. Esto quiere decir que el peso aumenta en relación a la altura de la persona. La línea azul que se traza en el gráfico representa un modelo de regresión lineal porque conforme aumenta la altura, aumenta el peso. Es decir, un modelo de regresión lineal predice el valor de la variable dependiente Y a partir de un valor de la variable independiente X. En este caso, la variable independiente es la altura y la variable dependiente es el peso. Para poder conocer el peso de David, aplicaremos la fórmula que vimos en el paso anterior, y igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Los valores que desconocemos son b sub 0 y b sub 1, que son los parámetros del modelo. Utilizando Python y la herramienta Colab para desarrollar el ejercicio, lo primero que debemos hacer es importar las librerías que utilizaremos, ¿ya? Que son las matplotlib y la NumPy. Después declaramos los vectores que vimos en la tabla anterior, que son x y y. X, el valor de los que tienen x, que son 173 al 181, y los valores de y, que son que van de 81, que es el peso, hasta el mayor peso, que es 94. X en este caso viene siendo la altura y Y viene siendo el peso. Están declarados en las variables. El vector X contiene la altura de persona, como lo dije anteriormente, y el Y el peso. Como podemos ver, solo incluimos 4 valores porque no tenemos el peso de David, que es el que vamos a hallar. Después agregamos el término bias, que nos indica la dirección de la línea que va de arriba hacia abajo. Eso es lo que nos va a dibujar la línea. En el concepto X, en la variable X, guión bajo once, esto nos conecta en la primera línea, np por punto C nos conecta a dos vectores.
y nos crea un vector con la cantidad de unos que indiquemos. En este caso van a ser 4. Aquí nos van a mostrar en el resultado de la primera, de la primera ejecución, nos muestra una matriz de 2 dimensiones que contiene el término vallas y la altura que declaramos anteriormente. Término vallas, que es la unidad, y la altura de cada persona. Ahora sustituimos estos vectores los sustituimos en la ecuación normal utilizando NumPy, la librería NumPy, que contiene ciertas funciones matemáticas. Aplicando la lógica de la fórmula, vemos cómo obtenemos los dos valores de beta en la fórmula. Declaramos la variable y vamos obteniendo los valores. De acuerdo a esto, nos van a dar los dos valores en términos de los arreglos, que son los valores de B sub 0 y los valores de B sub 1. Procedemos a ver la gráfica, cómo queda la regresión con los valores de peso y altura relacionados en la siguiente tabla. Nos muestran con los puntos, los punticos verdes nos va mostrando cada posición de la tabla. Asignamos los valores de beta para conocer la inclinación de la línea, que son el peso, la altura, y que es decir, definimos le damos un diseño a la gráfica y vemos cómo, cómo de manera gráfica de la regresión lineal se va organizando. La línea roja ahí nos indica la línea de regresión que va tomando el ejercicio, de acuerdo a los valores que hemos dado anteriormente. Por último, sustituimos los parámetros de B y B sub 1 en la fórmula y colocamos la altura de David, como se muestra a continuación, dándonos como resultado la altura de David, un valor de 86,38, que lo redondeamos a 86, que va a ser el peso de David, que es el que hemos estado hallando. En este ejercicio nos muestra claramente cómo es la ejecución, qué programa por medio de Python las regresiones. Muchas gracias.